no hay problema. Bueno, entonces aquí tenemos en educación, tenemos los factores, tenemos 3 niveles. La variable de respuesta pues, podría ser el resultado de un examen. Si se fijan, el factor no es numérico, es categórico. O sea, no estamos asignando un número, sino una categoría, ¿no? Método tradicional, método visual, método interactivo. Y aquí la variable de respuesta es numérica. Lo ideal en un diseño de experimentos es que yo pueda medir esa variable de respuesta. Entonces, sí pueden ser categóricos, pero lo mejor es que yo pueda medir al menos los factores de estudio pueden ser numéricos o categóricos, incluso los niveles. Pero lo ideal es que esta variable de respuesta que yo mida, que me interesa, la pueda medir de alguna forma. ¿Sí? Si es sabor, a lo mejor salado y dulce, o el color, no sé, con algún instrumento de medir la luz que refleja, no sé. Tengo que encontrar en mi experimento que voy a realizar que se pueda medir. En este caso, pues es una prueba, ¿no? Aquí podría poner uno de control antes de que ellos reciban esta instrucción. En la unidad experimental, pues tendrían que ser grupos de estudiantes que se usan exclusivamente en uno de los métodos. Otro ejemplo en psicología, por ejemplo, el efecto del estrés y la privación del sueño en el rendimiento cognitivo, que sería un diseño factorial. El experimento es examinar cómo el estrés y la privación de sueño afectan el rendimiento cognitivo. Los factores, pues puede ser el nivel de estrés. Bajo o alto, tendría que definir qué es bajo, tendría que definir qué es alto. La privación del sueño, ¿no? Si duermen 8 horas o duermen 4 horas, ¿no? Y establecer algún método de medición de esto. ¿Ves? Entonces tengo 2 niveles y tengo para cada nivel dos niveles, perdón, y dos factores, para cada factor 2 niveles. La variable de respuesta pues, tendría que ser la puntuación en una prueba de atención y memoria, ¿no? Ese tendría que hacer una forma de medirlo. La unidad experimental pues, serían participantes sometidos a combinaciones de nivel de estrés y horas de sueño. También tiene usos en ecología, por ejemplo, el efecto de la salinidad en el crecimiento de algas, que eso se podría hacer en laboratorio. El experimento podría ser evaluar eh, el impacto de diferentes niveles de salinidad, que esto se puede medir en laboratorio, en el crecimiento de algas marinas. ¿Quién sería nuestra unidad experimental? Las algas marinas. Y nuestro factor sería la salinidad, ¿no? Entonces el factor, el nivel de salinidad, y los niveles pueden ser baja salinidad, media salinidad o alta salinidad, o puede estar en porcentaje de la salinidad del agua. Por ejemplo, en el caso del agua salada de mar, para fines de laboratorio se utiliza 3.5% en peso de cloruro de sodio por cada litro de agua, ¿no? Es decir, por cada litro de agua aplicamos para simular el agua salada, le metemos 35 gramos de cloruro de sodio aproximadamente. Entonces ahí tendríamos una salinidad alta y a lo mejor a partir de ahí definimos qué es media y qué es baja, ¿no? Aunque ya aquí están partes por trillón, creo que es esto. Entonces la variable de respuesta pues, sería la tasa de crecimiento de algas, ¿no? ¿Cuánto incrementó en masa celular el alga? La pesaríamos antes de iniciar el experimento y después del experimento. Entonces, si crece la masa, quiere decir que le hizo bien, y si disminuye, le hizo mal, y si no pasó nada, es que no hubo efecto, y se estudiaría cada uno de los 3 efectos. La unidad experimental serían tanques de cultivo con algas expuestas a distintos niveles de salinidad, ¿no?
Entonces, esto es más o menos un diseño de experimentos y esto es que debe implicar un diseño de experimentos. Si ustedes van a hacer un tratamiento superficial a un material, bueno, el experimento sería evaluar la dureza o la corrosión de ese material expuesto a diferentes niveles de tratamiento. Los factores, pues puede ser presión, temperatura, dependiendo que vayas a mover. Y cada factor tiene que tener al menos dos niveles. Si vas a usar temperatura, tienes que al menos definir dos. Si vas a usar presión, al menos dos. Si vas a usar fuerza, al menos dos. Nos exige el diseño de experimentos. Y de ahí solito, cuando vamos haciendo el diseño de experimentos, vamos determinando el número de muestras a utilizar. El mismo método nos pide las muestras mínimas a utilizar. Porque a veces, oye, ¿y cómo determinaste el número de muestras? ¿Por qué vas a usar 18? ¿Por qué? Porque el mismo diseño de experimentos me está diciendo cuántas muestras mínimas yo debo utilizar. O me pide al menos como mínimo, ¿no? Entonces, creo que esta es la última. También se utiliza en mercadotecnia el efecto de estrategia de publicidad en la intención de compra. Por ejemplo, este es un diseño factorial, 2x3. Entonces, el experimento podría ser analizar cómo afecta la combinación de tipo de publicidad y la duración del anuncio en la intención de compra de los consumidores, ¿no? Los factores podría ser el tipo de publicidad y podría ser la duración del anuncio. En el tipo de publicidad es categórico, porque no es numérico, sería anuncio en redes sociales, no sé, pueden fijar Facebook o Twitter o YouTube y otros anuncios en televisión. Claro, esto no lo vamos a hacer nosotros. El tiempo en televisión es muy caro. Esto seguramente lo hacen las grandes empresas, ¿no? Y la duración del anuncio, que ya está más o menos normado, dura un minuto, cuando mucho un anuncio, pues pueden definirlo 15, 30 y 60. Este sí sería numérico. Entonces, con esto ustedes definen qué es lo que más conviene. Y entonces tendríamos dos factores, tendríamos en cada factor, en el primero serían dos niveles, en el segundo serían tres niveles. La variable de respuesta pues, sería la intención de compra, ¿no? Medida en una escala de Likert, que es una medida que usan los de mercadotecnia del 1 al 5. Entonces ellos tendrían que definir, a lo mejor al momento de la compra, hacer una breve encuesta. Oye, ¿qué anuncio viste? ¿Dónde lo viste? En televisión, en redes sociales, como hacen el marketing, ¿no? Cuando hacen los análisis del impacto de los medios de comunicación en las calles. Entonces, entonces aquí con un diseño de experimentos, la persona interesada pues puede saber qué más le conviene, si publicitar en redes sociales o en televisión, o, y además le arrojaría de estos tres tiempos cuál sería el mejor. Incluso puede poner aquí el costo, podría meter otro más, pero eso implicaría hacer más experimentos, ¿no? Y podría saber no solamente cuál es el que más hace se obtendría una mayor una intención de compra, sino tal vez podría incluir hasta el costo por aquí, cuál es el más barato o más caro, ¿no? Y entonces en la práctica se enfocaría si sale redes y 30 segundos, pues haría de 30 segundos los anuncios y en redes no tendría sentido invertir en televisión o invertir poco porque igual arrojaría qué porcentaje lo verían en televisión. La unidad de experimental pues, serían participantes expuestos a cada combinación de tipo y duración de anuncio, ¿no? Que sería a lo mejor una entrevista en las calles. Otro es gastronomía, el efecto del tipo de harina en la textura del pan. Este podría ser un diseño unifactorial. El experimento investigar el efecto de diferentes tipos de harina en la textura de panes. Por ejemplo, aquí en Irapuato hay como tres empresas diferentes. Está Gamesa, Tres Estrellas y hay otra local, no recuerdo cómo se llama, que está muy sabrosos los hotcakes. Entonces podrían medirse. Entonces aquí en este experimento el tipo de harina y en este caso pueden ser marcas, pero en este caso fue el tipo, ¿no? Harina de trigo, harina de avena, harina de arroz, harina de almendra. La variable de respuesta, la textura del pan, ¿no?
Igual pueden, no necesariamente es una sola variable, pueden ser varias. Puede ser textura del pan, puede ser el costo, puede ser el sabor, puede ser el color o la apariencia. En este caso, si es textura del pan, es una medida sensorial, ¿no? ¿No? Entonces, entonces, la unidad de experimenter serían lotes de pan horneado usando un tipo específico de harina. Entonces, ¿qué se movería los factores? El tipo de harina. Y todo lo demás sería fijo. El tiempo en el horno, la temperatura en el horno, va a haber condiciones ambientales de ruido que no podemos controlar, por ejemplo, la presión atmosférica, la humedad atmosférica, la temperatura atmosférica. Pero, sin embargo, si lo hacemos a la mejor, la misma hora, aunque sea varios días, con eso a lo mejor permitimos que en todas nuestras muestras se aplique la misma temperatura ambiental, la misma presión ambiental, y la misma humedad ambiental, que sería diferente si lo hacemos cuando despertamos, que está aquí, al menos en Irapuato, está muy frío, a mediodía, que es más o menos caluroso, y en la noche, que no es tan frío como en la mañana, pero ya está un poco fresco. Entonces, para evitar esos factores de ruido o esos factores que no podemos controlar, pues al menos lo hacemos a la misma hora para que nos afecten menos el experimento. Son cosas que que es parte del experimento. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a hacer un experimento sobre la rugosidad superficial, haciendo un careado en un material y fijan el material, fijan la velocidad, fijan el avance, fijan la profundidad de corte, fijan la herramienta. También tendríamos que fijar lo que es el equipo. A lo mejor tienen dos máquinas, pero una está más viejita que la otra. Tendríamos que fijar la misma máquina, el mismo operador para que no haya variación. Y a lo mejor modifican, no sé, alguno de los parámetros que estudian. Y la variable de respuesta podría ser la rugosidad superficial en el material. Por eso es importante estos conceptos, que quede claro controlar esas variables controlables y esas variables no controlables, que son las no controlables nos van a provocar ruido. Definir bien qué factores vamos a mover, qué niveles van a tener, cuál va a ser la variable de respuesta que vamos a medir y cómo la vamos a medir. Y esos niveles, cómo los vamos a controlar también. Entonces, de allí, ya tenemos 10 minutos. De allí hay tres características que siempre tenemos que tener presentes en un diseño experimental. Independientemente que apliquemos diseño experimentos, ¿no? Podemos aplicarlo, hacer los cálculos o simplemente aplicar en un experimento los conceptos. Hay tres características o tres principios. Número uno, que la toma de muestras tiene que ser aleatorio. Ese sería uno. Número dos, el diseño experimento nos pide al menos 2 repeticiones. Es decir, si yo voy a medir la textura de un pan y fijo todo y nada más voy a modificar el tipo de harina, harina de trigo, harina de arroz, harina de avena, de ahí saco un experimento que es el experimento base. Tengo que repetirlo. Tengo que hacer al menos 2 repeticiones de ese. Algunos autores dicen que dos, es decir, 3 experimentos por cada punto, por cada, por cada punto de diseño o tratamiento. Algunos dicen que es uno, u otros dicen que es dos, además del original, ¿no? Entonces, y otro es el bloqueo. El bloqueo son 3 características que todo experimento en laboratorio tiene que ser, independientemente si al final lo aterrizamos con un diseño de experimentos. Tiene que haber una réplica, al menos una réplica. Entre más réplicas es mejor. Es como los niveles, entre más niveles mejor. Entre más réplicas mejor. Debe ser al azar la toma de muestras y debemos, si se da el caso, la formación de bloques, ¿no? Entonces vamos con el primer principio.
que sea al azar. Entonces, este es un proceso mediante el cual los sujetos o unidades experimentales son asignados de forma aleatoria. Entonces tenemos que los tratamientos que definamos, por ejemplo, si yo tengo un tratamiento térmico, voy a utilizar 900 grados Celsius y 1000 y voy a aplicarlo durante 5 horas y 6. Entonces voy a hacer los tratamientos. Una sería 5 horas con 900 grados. Luego otro experimento 5 horas con 1000 grados. Luego otro experimento 6 horas con 900 grados. Y luego otro experimento 6 horas con 1000 grados. Ese es el experimento base, pero tengo que hacer la réplica. Es decir, tendría que ser 2 o 3 de 5 horas con 900 grados. Pero además no debe ser en orden, tengo que hacer ese tratamiento de forma desordenada. Lo ideal es que lo meta en una tómbola y lo saque. Y el que salga, el tratamiento que salga. A lo mejor me sale, no, hazte primero el de 6 horas y 900 grados. Y luego saco otro. ¿No? Después hazte otra vez salió 900 grados, 5 horas. Sácate otro. Es decir, metes todas las combinaciones. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer por software. El software tiene un algoritmo y nos va a decir en qué orden tenemos que hacer nuestros tratamientos y ir llenando lo que es la tabla de diseño de experimentos. Entonces, esto nos ayuda a reducir el sesgo. Nos garantiza que no va a haber un sesgo o sea, vamos, a lo mejor vamos a querer hacer primero los de menos tiempo y los de menor temperatura porque necesitamos irnos temprano. Los hago primero los de 5 horas porque hoy me voy temprano y mañana que me voy tarde voy a hacer los de 6 horas. Entonces ahí ya estoy haciendo un sesgo. No, es de forma aleatoria, no tiene que ser de forma ordenada. Ese es lo primero. Pues tiene que ser al azar, todo al azar, no tiene que ser de forma ordenada. Y eso me lo da el software, ya tiene un algoritmo. Entonces, no va a ser una tómbola ni como se nos ocurra. El software nos lo va a ordenar de forma aleatoria para garantizar de que no haya un sesgo. Entonces, la base angular del método estadístico en diseño de experimentos. La asignación del material experimental y el orden de las corridas se determinan en forma al azar. En este caso nos lo da el software, no necesitamos nosotros preocuparnos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Hay un ejemplo en un templado donde el material tiene diferentes espesores. A lo mejor nosotros de forma natural vamos a querer hacerlo en los más delgados. No, la idea es hacerlo de forma aleatoria para que el error se reparta de forma homogénea en todas nuestras muestras y no haya un sesgo. Y para que la respuesta, nuestra curva de respuesta sea lo más que se pueda normalizada, es decir, lo más natural posible y no esté sesgada hacia un lado o hacia el otro, nuestra curva. Entonces, eso nos permite, ¿no? Se pueden recurrir a tablas, pero nosotros lo vamos a hacer a través del programa, lo hace de forma automática. Le vamos a decir que no lo haga de forma aleatoria. Eso reduce los errores aleatorios y los errores instrumentales. Otro es la replicación, es decir, repetir el experimento bajo las mismas condiciones varias veces. Por eso se duplica o se triplica el experimento. Entonces, un experimento que debió de haber sido de 6 muestras se dispara a 18. En cada réplica se duplica nuestro experimento. Entonces tampoco podemos hacer 1000 réplicas porque eso implica tiempo, implica gasto. Pero sí nos exigen que al menos deben ser 2 réplicas, o una o 2 réplicas. Algunos autores dicen una réplica, otros autores sugieren mínimo 2 réplicas para nuestros experimentos. Entonces, ¿qué es diferente a la repetición? La repetición, por ejemplo, cuando medimos la dureza de un material, la medimos varias veces en la muestra y sacamos un promedio, y es lo que reportamos. Y ese promedio implicaría de la muestra, que es diferente a la réplica. Son dos conceptos totalmente diferentes en el diseño de experimentos. No, pareciera ser que son iguales, pero no, en el diseño de experimentos es diferente. Cuando veamos ya ejemplos prácticos, esto nos va a quedar más claro, ¿no? Pero entonces, esos son el principio de las réplicas. Tiene que ser al azar, tiene que haber réplicas
y tiene que haber un bloqueo. Es un método para controlar variables no deseadas que pueden influir en los experimentos. Por ejemplo, si tenemos un tratamiento térmico y, y tenemos una barra de material y se nos termina, tenemos que comprar otra barra, aunque sea el mismo proveedor, ya es otro lote. Y a lo mejor lo hizo otro operador con otra máquina. Entonces ya hay variaciones entre esas dos barras, aunque se haya hecho bajo la misma norma, bajo la misma empresa, ya hay variaciones. Entonces una barra puede ser un bloque y otra barra puede ser otro bloque. Lo que es parecido a la categorización, ¿sí? Eso nos va a quedar con más claro más adelante, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sin rack con rack podría ser. ¿Sí? O esta parte la hicieron manual y esta parte la hicieron con máquina. Podría ser. O aquí usamos una marca de semillas, un proveedor de semillas, y de este lado otro proveedor de semillas, porque se nos acabó. Entonces, eso nos permite reducir o eliminar la variabilidad debido a los factores de ruido. Entonces son tres principios. Uno, en los experimentos, es decir, la toma de muestras o los tratamientos deben ser aleatorios, al azar. Dos, debe haber al menos una o dos réplicas. Tres, tiene que hacerse en bloques cuando así aplique. No siempre aplica así, pero podemos hacerlo en bloques. Y la matemática nos lo identifica. Entonces, eso serían los principios básicos que nosotros vemos en diseño experimentos, ¿no? Con esto termino. En resumen, la aleatorización ayuda a garantizar la comparabilidad entre los grupos. La replicación proporciona estimaciones precisas de los efectos del tratamiento y el bloqueo controla las variables no deseadas para mejorar la precisión de las comparaciones entre tratamientos. Estos principios son fundamentales para diseñar experimentos robustos y confiables, ¿no? Y ya nada más les dejo como introducción esto van a ser los temas que vamos a estar tocando, las pruebas de hipótesis. Dentro de ellos vamos a ver la normalidad, la potencia y tamaño de muestra, la ANOVA. Si entendemos la prueba de hipótesis, eso nos va a ayudar a entender la ANOVA. Si nosotros entendemos la ANOVA, con eso hacemos diseño experimentos. El diseño experimentos no son más que ANOVAs, de una o dos vías. Y en los diseños experimentos tenemos el diseño factorial, tenemos más, pero los principales es diseño factorial y vamos a terminar con superficie de respuesta. Entonces, y nos vamos a enfocar en el DOE. Realmente el curso es del DOE, no es de pruebas de hipótesis de ANOVA. Pero si no vemos esto, no vamos a entender, a poder interpretar adecuadamente el DOE. Entonces, esto tal vez algunos ya tienen conocimiento, lo vamos a volver a ver enfocado al DOE. ¿Sí? Y la siguiente sesión vamos a empezar con pruebas de hipótesis. Les dejo nada más abierto aquí un problema que lo vamos a resolver. Un fabricante de cereales desea determinar si su proceso de llenado de cajas se encuentra en el valor objetivo. Es decir, el peso del llenado objetivo de las cajas es de 365 gramos. Cada cajita debe tener 365 gramos. Los ingenieros eligen 6 cajas de cereal aleatoriamente. Las pesan y claro, fue aleatoria. Acuérdense que debe ser aleatoria. Las pesan y utilizan los datos de la muestra para estimar si el proceso de llenado se encuentra en el valor objetivo. Estos fueron las cajitas de cereal, las pesaron y estos fueron los resultados. ¿Sí? Entonces, la siguiente clase vamos a ver el primer tema esto fue una introducción. Vamos a ver lo que es las pruebas T, las pruebas T, las pruebas de hipótesis a través de la T de Student, la curva T de Student. Para eso tenemos que entender la normalidad y la potencia y tamaño de muestra. Vamos a ver las fórmulas de forma directa, no lo vamos a hacer a mano, lo vamos a hacer por software. El software nos va a hacer toda la matemática. Pero sí necesitamos ver, aunque sea las fórmulas y entenderlas un poquito. ¿Por qué normalidad? Porque todas estas pruebas de hipótesis es en poblaciones o en muestreos normales. Y toda la lógica, toda la estadística del diseño de experimentos se basa en curvas, en comportamientos normales.
Entonces vamos a ver la normalidad y vamos a ver si no es normal, cómo hacerlo normal. Claro, no vamos a hacerlo nosotros, no, vamos a mostrar las ecuaciones, pero no lo vamos a hacer nosotros, no lo vamos a hacer ni siquiera a mano, vamos a utilizar el software, el Minitab. Entonces, pero sí, sí para ver esto, para entender y aterrizarlo en Ok, de acuerdo. sí. Y con esto lo dejamos para la siguiente. Muy Esto es bien, lo que vamos pues a resolver. entonces hasta ahí nos quedamos, Hasta doctor. aquí nos quedamos. Nos vemos el martes, entonces, de la próxima semana. Sí, a las 6:10, ¿verdad? Anda fallando la red, pero no sé si es la mía o la de... ¿Sí escuchan, muchachos? Sí, ¿Se oye? sí. Sí, Ok. Sí, va a ser muy práctico, ¿sí? Ok, Va a ser pues muy creo que es mi práctico. red la que anda fallando. Ok. Entonces, vamos a hacerlo muy práctico, Bueno, pero sí necesitamos revisar un poquito los conceptos. Y yo creo que era necesario, ¿no? claro. No sé si tengan alguna duda, chicos. ¿Alguna pregunta, algo? Ninguna No, todavía. no creo. Todavía no Por el creo. momento, Sí, pues es la teoría. Sí, como quiera los vamos a ir reforzando porque los vamos a ir utilizando. Sí, cuando entremos de lleno al DOE, todavía no vamos a entrar al DOE, vamos a entrar a lo que son pruebas de hipótesis y luego a la ANOVA. Y el DOE no es más que la aplicación de pruebas de hipótesis y ANOVA, es la combinación de ambos. Entonces, si lo vemos así, se nos va a hacer más complicado. El DOE lo podemos ver en una hora con software, pero pues no vamos a entender qué hay detrás la lógica, ¿no? La interpretación de datos, que es lo importante. Yo les aseguro que muchas de estas cosas ya las vieron, nada más es cosa pues, de recordarlas. Sí, ok, de acuerdo. Muy bien, pues gracias, gracias, doctor. Y entonces nos vemos o bueno, nos encontramos aquí el próximo martes. Y Sí, bueno, buen fin de semana. Buen fin de dejen semana, muchachos, también a compartirles todos. la presentación para que Ok. la tengan ahí en sus archivos y algún día no sé, lo necesitan o algo, se los Ajá. comparto, ¿no? No hay ningún Sí, problema. No tengo. o mándamelo de favor ahí en vía WhatsApp, si se puede. Creo que facilita Sí, más. Y ya yo ok, se los envío, ¿no? sí, está bien. Sí, porque Ok, no, en un futuro, igual en cualquier libro viene esto, ¿no? claro. Ahí se los comparto. Excelente. Bueno, no, pues gracias, Bueno, nos vemos muy bien. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, muchachos. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.